Uno de los mayores cambios en los últimos años en el mundo del hardware ha sido la llegada de las unidades de estado sólido o comúnmente conocidas como SSD. Gracias a sus altas velocidades de transferencia en lectura y escritura, ahora tu PC puede arrancar en segundos, puedes copiar y mover archivos a velocidades inimaginables. Si quieres saber un poquito más de esto, quédate en el video de hoy. Mi nombre es Adonis y continuemos. Como ya hemos visto, las unidades SSD modernas son muchísimo más rápidas que las unidades anteriores. Hasta podríamos decir que ya el cuello de botella no estaría exactamente en la unidad, sino que el cuello de botella podría estar en la conexión entre la unidad y la tarjeta madre. Para solucionar este problema surgió el protocolo NVMe, o bien conocido como Non-Volatile Memory Express, que en español significaría memoria no volátil rápida. Es un estándar abierto que utiliza las mismas líneas PCI que utiliza tu tarjeta de video para comunicarse con el procesador. Gracias a esto, a las líneas PCI, este protocolo NVMe ha hecho que estas unidades sean muchísimo más rápidas. NVMe y SATA son tecnologías de protocolo de transferencia. Es algo así como decir, son lenguajes de comunicación entre las unidades y los demás componentes. SATA emplea el protocolo AHCI y también emplea el protocolo IDE. El problema es que este protocolo están diseñados para que funcionen con las unidades de almacenamiento viejos, aquellos discos mecánicos lentos que utilizan una aguja para leer y escribir toda la información. Ahora, por tanto, el protocolo SATA no es tan rápido, ya que sus velocidades de transferencia van desde los 150 hasta los 600 megabits por segundo en el caso de las unidades SSD SATA 2.5. Pero aún así son más que suficientes para el uso doméstico. De esta forma, las unidades SSD pueden trabajar rápidamente y ya no se miran tan limitadas por lo que son el ancho de banda de las conexiones SATA. Un dato muy importante es que al hablar de NVMe estamos hablando del protocolo de conexión, pero la conexión física puede ir a través de un puerto M2 o un puerto PCI Express. Ahora, una pregunta importante, ¿todas las unidades son NVMe? La respuesta es no. M2 es solamente un factor de forma, así que estas unidades o estas tarjetas M2 pueden venir tanto con protocolo NVMe o protocolo SATA y obviamente podemos notar sus diferencias que son bastante visibles. Además de eso, la conexión NVMe puede ser PCI Express 3.0 o PCI Express 4.0. SSD SATA y los SSD M2 SATA trabajan prácticamente a la misma velocidad, no siendo así las unidades de estado sólido con protocolo NVMe que son muchísimo más rápidas. Ahora retrocedamos en el tiempo y hablemos un poquito sobre las primeras generaciones de SSD. La primera generación de SSD eran los mSATA y estos venían exclusivamente en laptop. Eran unidades muchísimo más pequeñas comparadas con las unidades de ahora, siendo así su segunda generación el M2 SATA. Un punto importante que tenemos que saber es que los mSATA no son compatibles con los SATA, ya que su forma de conexión es muy diferente. Ahora, vamos a ver un punto importante, las diferencias de velocidades entre las unidades de estado sólido SATA y los SSD NVMe. Las placas bases modernas utilizan un interfaz SATA 3 que alcanzan una velocidad teórica máxima de 600 megabits por segundo. No está nada mal, mas sin embargo las versiones SATA anteriores se quedaron un poco cortas con referencia a las versiones actuales. Por ejemplo, el SATA 2 alcanzaba velocidades apenas de 300 megabits por segundo y el SATA 1 apenas llegaba hasta 150 megabits por segundo. Por otro lado, las conexiones NVMe alcanzan velocidades hasta 6 veces más rápidas que las unidades actuales, partiendo desde los 3000 megabits por segundo para arriba. Un ejemplo, este Samsung SSD 980 Pro tiene una velocidad secuencial de 7000 megabits por segundo, comparado con este modelo de XPG que también con protocolo NVMe tiene velocidad a partir de 3000 hasta 3500. Ahora repasemos un poquito de las velocidades típicas de estas unidades partiendo del típico disco duro mecánico. Este disco magnético puede ir desde los 80 hasta los 160 megabits por segundo.
Ya una unidad SSD SATA 3 puede llegar hasta los 600 megabits por segundo, oscilan entre 550 hasta 600. Las unidades NVMe PCI Express parten, como dijimos anteriormente, desde los 3000 hacia arriba. La conexión NVMe hace uso de una ranura PCI Express. Dicho slot, además de usarse para transferir datos, también alimenta de energía a estas unidades. Como les dije antes, la conexión puede ser tanto PCI Express 3.0 como 4.0 dependiendo del modelo de tu placa base. Además, las conexiones PCI Express tienen varios canales. En las tarjetas madres modernas podemos encontrar puertos que dicen X1, X2, X4, X16. Esto se refiere a la línea de canales que tiene dicho puerto. Ahora, esto se refiere a la cantidad de canales disponibles en dicho puerto y a su velocidad. Punto importante, entre más alto sea el número del puerto, más rápido será. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar una unidad M2 SATA de una unidad M2 NVMe? Fácil y sencillo. Su principal característica es las ranuras o las muescas que traen en la punta. Generalmente el M2 SATA trae dos muescas. En el caso del NVMe trae solamente una. Además de eso, otra característica fácil de diferenciar es el precio. Obviamente las unidades NVMe van a ser muchísimo más caras que la M2 SATA. Ahora viene la pregunta clave: ¿qué disco necesito? Donde más se aprovecha la velocidad de la unidad NVMe es en el proceso de lectura y escritura secuencial, cuando movemos grandes ficheros o cuando movemos muchos ficheros a la vez. Por eso, en muchas de las tareas habituales que nosotros hacemos, la diferencia de rendimiento entre una unidad NVMe y una unidad M2 SATA será poco perceptible. Por eso, si eres un usuario promedio que no necesitas de alto rendimiento y solo haces tareas básicas como navegar, Office, Word, Excel, cosas así, yo te recomiendo mejor que compres una unidad SATA y el restante del dinero lo inviertas en otra pieza para mejorar en realidad el rendimiento de tu PC. Ahora, por otro lado, si eres un usuario bastante exigente y trabajas en edición de audio, video o ese tipo de cosas así, sí te recomiendo que compres una unidad NVMe. ¿Por qué? Porque aprovecharás más y le sacarás más el jugo a estas unidades. En resumen, las unidades NVMe han venido a dar un gran salto en cuestión de velocidad de lectura y escritura con respecto a las unidades anteriores. Por eso mi opinión y mi recomendación para ustedes es que si son usuarios promedios, mejor gasten en un M2 SATA o en una unidad SATA de 2.5. Si son usuarios exigentes y en realidad tienen la posibilidad de comprar una unidad NVMe, pueden hacerlo. Así que chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Esperen más videos de Sixa News.